acompañarlos junto al equipo de tutores del curso, nuestro director Sebastián Viveros, las tutoras Ana María Betancourt y Karen Montoya. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de un tema fundamental de la unidad 2, que es las disoluciones y gases, y específicamente nos centraremos en comprender las leyes de los gases y el comportamiento de los gases ideales. Pero antes de entrar pues de lleno en fórmulas y cálculos, pues es vital que entendamos por qué es tan importante estudiar esta temática. Sí, yo siempre les insisto a los estudiantes que no quiero que vean pues estos temas como números ahí en un papel, sino que entiendan que la química pues es la vida misma, ¿no? Mientras ustedes me escuchan, mientras están respirando, pues están dando procesos químicos constantes y no es algo como externo o lejano, sino que ocurre pues en nuestro cuerpo y en todo lo que nos rodea. Entonces, específicamente en el tema de hoy, que es sumamente importante comprender pues cómo se comportan los gases, ¿no? Porque entenderlos es en realidad comprender cómo se comporta nuestra propia vida. Aquí tenemos pues varios ejemplos de gases, por ejemplo el oxígeno que respiramos no es solo un elemento ahí en la tabla periódica, sino que es un gas que funciona pues como el motor de nuestras células, ¿no? Y el entender la ley de cómo se comporta el oxígeno y todos los gases, pues entendemos la base, por ejemplo, de la medicina moderna, ¿no? De esas terapias respiratorias y de cómo pues se salva una vida en un hospital. Otros gases como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y bueno, y otros más, hidrocarburos, son los que realmente regulan el clima de nuestro planeta. Profe, ¿tú estás grabando? ¿Ya empezaste la grabación? Sí, profe, ya estoy grabando. Listo. Entonces, si nosotros conocemos realmente cómo se comportan esos gases, pues vamos a entender cómo mitigar o cómo prevenir el cambio climático y el calentamiento global. Otros gases también que son vitales, como por ejemplo para la fotosíntesis, que depende directamente de cómo las plantas captan este gas que es el dióxido de carbono. Entonces, por eso, para poder hablar de estos temas, pues necesitamos conocer sus leyes. Y así, pues con la importancia, pues vamos a ver cómo esas leyes se aplican pues ya en los ejercicios que tenemos en nuestra guía. ¿Listo? Bueno, ahora que ya sabemos que pues, los gases están en todo lo que nos rodea, vamos a entender qué es lo que hace que se comporten de una manera o de otra. Entonces, para estudiar un gas, hay tres variables claves que siempre están interactuando: la presión, el volumen y la temperatura. ¿Listo? Entonces, imaginen que estas variables son como un equipo, ¿sí? Y para entenderlas, a veces pues dejamos que una se quede quieta, es decir, que sea constante, para ver cómo esas otras dos variables cambian y se relacionan entre sí. Y de ahí es donde nacen pues estas tres leyes fundamentales que vamos a aplicar hoy, que es la ley de Boyle, la ley de Charles o de Charles y la ley de Gay-Lussac. Pero también existe una ley que es combinada que es esta que aparece acá, ¿sí? Donde todas, en esa ley combinada, todas las variables pues están cambiando al tiempo, ¿sí? Entonces, ahora ustedes me preguntan, profe, ¿yo cómo hago para diferenciar cuál de esas variables es la que se queda quieta o constante o la que no cambia? Entonces es muy sencillo, ustedes solo tienen que mirar la fórmula. Por ejemplo, en la ley de Boyle, que es esta que tenemos acá, tenemos la presión y tenemos el volumen, ¿sí? Como ven, ahí no aparece la temperatura por ningún lado, ¿cierto? Entonces, eso significa que la que está constante y no está cambiando ahí es la temperatura, ¿vale? En la ley de Charles, en la fórmula tenemos el volumen y la temperatura. Si no aparece la presión es porque esa es la que está constante, la que no cambia, ¿listo? Y en la ley de Gay-Lussac también tenemos la presión y la temperatura, pero en este caso no aparece el volumen, entonces el volumen ahí es como constante, ¿vale? Entonces es como un truco para que ustedes identifiquen rápidamente cuál de esas tres variables son la que está constante o la que está quedando fija, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver cada ley como detenidamente, pero antes es fundamental que ustedes tengan en cuenta que para ustedes hacer esos cálculos y que nos den correctamente, pues siempre debemos usar unas unidades específicas. No podemos mezclar pues peras con manzanas, por eso para todos nuestros ejercicios que vamos a trabajar,
siempre vamos a utilizar para la presión, vamos a trabajar atmósferas, que es ATM. El volumen siempre lo vamos a manejar en litros y la temperatura aquí siempre la vamos a manejar en Kelvin, ¿vale? Recuerden que si el ejercicio pues les llega a dar Celsius, pues le sumamos esos 273.15, pero igual eso lo vamos a hacer más adelante. Y la cantidad de materia la vamos a trabajar en mol, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque las constantes que vamos a usar en química, que ahorita las vamos a ver, especialmente la constante R, ellas están definidas ya por unas unidades y si no hacemos las conversiones primero, pues el resultado final pues va a dar mal, ¿sí? Aunque la fórmula esté bien aplicada. Entonces, el primer paso que deben hacer es justamente es hacer esa conversión de unidades, ¿listo? Bueno, ahora vamos a profundizar en nuestra primera ley, que es la ley de Boyle. Como dijimos hace un momento, en esa ley la temperatura pues ella se queda quietica, ya no cambia. Entonces, ¿qué pasa entonces con la presión y el volumen? Entonces, miren, por ejemplo, este diagrama. Si ustedes observan, por ejemplo, el termómetro en el primer recipiente y en el segundo, se dan cuenta que la temperatura marca exactamente lo mismo en este medio. Entonces, eso significa que es isotérmico. Llamamos isotérmico porque la temperatura en este caso es constante. ¿Listo? Entonces, se tienen que grabarse iso, siempre es igual y térmico es de calor. Entonces, es decir, temperatura constante o que no cambia. Ahora, ¿qué pasa con las otras dos variables? En ese primer recipiente tenemos un volumen grande, que es, bueno, aquí marca más o menos aproximadamente 4 litros, y la presión es 1, ¿sí? Entonces acá las partículas tienen mucho espacio. En el segundo recipiente, ¿qué pasa? Si yo aumento la presión, si ustedes ven ahí, la presión ya aumentó aproximadamente como a 2, ¿sí? Entonces, si aumento la presión, miren qué pasa con el volumen. Se hizo más pequeño, bajó a más o menos 2 litros. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo aumento una variable, en este caso la presión, la otra, que es el volumen, disminuye y al revés, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que es inversamente proporcionales. ¿Listo? Si una sube, la otra baja. Y pues en este caso, pues la temperatura va a ser constante. ¿Listo? Eso pasa mucho, por ejemplo, en las jeringas, ¿no? Es como un ejemplo muy claro. Si ustedes tapan la punta eh, y empujan como el émbolo, ustedes sienten como una resistencia. Entonces, lo que están haciendo es disminuir el volumen, pero la presión de ese gas ahí dentro de la jeringa, pues está aumentando, ¿sí? ¿Y por qué aumenta más? Porque hay una presión ahí acumulada, ¿sí? Que es tan, pues, en ese espacio tan pequeño, entonces la fuerza que ejerce el gas hacia afuera es el mismo que ejercen hacia ustedes, hacia la mano. Entonces, el volumen se hizo pues más pequeño y la presión pues mayor. Entonces, esa es la ley de Boyle. Si ustedes aumentan la presión, el volumen va a disminuir, ¿listo? Y bueno, esta sería la formulita que vamos a utilizar más adelante, pero bueno, ahorita la mostramos con mayor detalle. Y luego tenemos la ley de Charles. Aquí el escenario ya nos cambia, porque la variable que se va a quedar acá como quietica o constante va a ser la temperatura. Entonces, aquí la que no aparece, bueno, perdón, acá la que no aparece es la presión, ¿no? Entonces, es un proceso isobárico. Entonces, acá la que va a mantener constante es la presión, ¿listo? Y bueno, uno dice, y ISO, recuerden siempre es igual, y varos, que significa como presión, por eso cuando ustedes escuchan los barómetros son los que se utilizan para medir la presión atmosférica. Entonces, vamos a ver qué pasa con el volumen y con la temperatura. Miremos este diagrama, aquí tenemos un mechero, una fuente de calor, y vemos dos recipientes. En el recipiente inicial, si ustedes ven ahí el medidor, la temperatura está como más alta, aproximadamente, bueno, digamos que es 90 grados. Y tenemos un volumen relativamente alto, entonces aproximadamente, digamos, 80. Entonces las partículas ahí están muy activas, ¿no? En el segundo recipiente, ¿qué pasa si yo disminuyo la temperatura? Que es lo que ven ahí como en el termómetro, que la temperatura bajó. Entonces, inmediatamente vemos que el volumen también disminuye y eso es lo que llamamos directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque cuando hay mayor temperatura, que fue justamente lo que hicimos pues en la práctica 1, en la práctica 2, ¿no? El volumen del gas, él se va a expandir. ¿Por qué? Porque al calentar las moléculas, ellas ganan energía, empiezan como a chocar con más fuerza y al chocar pues con más fuerzas entre ellas y contra las paredes del recipiente, pues necesitan ocupar más espacio.
Entonces, pues estas se empiezan como a disparar hacia todos lados y por eso el volumen aumenta. Entonces, cuando uno baja la temperatura, que es la del segundo recipiente, pues el sistema se empieza como a enfriar y las moléculas ya como que se calman, ¿no? Se ponen más tranquilitas y empiezan a estar como más juntas y obligatoriamente pues ahí el volumen va a disminuir, ¿listo? Entonces recuerden, a fuego alto las moléculas están más activas y hay un mayor volumen, a fuego más bajo, que significa pues menor temperatura, las moléculas están más juntitas y hay menor volumen, ¿sí? Esta es como la fórmula que vamos a utilizar. Recuerden que como les dije, si por ejemplo en el ejercicio nos dan grados Celsius, pues la idea es que ustedes siempre tienen que pasarlo a Kelvin, ¿listo? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de los globos aerostáticos, creo que se llaman, los que llevan como esa canastica, donde la gente pues se mete ahí a veces como a viajar y todo eso. ¿Cómo funciona? Realmente funciona con la ley de Charles. Si ustedes se fijan, esos globos tienen como un mechero gigante en la base y lo que hace ese mechero es aumentar la temperatura del aire que está pues dentro del globo y como acabamos de ver, pues al subir la temperatura, las moléculas del aire pues empiezan como a disparar y necesitan más espacio y esto hace que el globo pues se expanda, ¿no? Y que se infle, ¿sí? Ahora tenemos la ley de Charles y vamos a ver qué pasa cuando aquí la que se queda como quietica es el volumen, ¿sí? Que es constante. Entonces, en este caso, imagine, por ejemplo, que tenemos un recipiente que no se puede estirar ni encoger, como es el caso de la olla pitadora, ¿sí? El volumen aquí es constante, es decir, es un proceso isocórico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros metemos fuego a una olla pitadora para abrandar, por ejemplo, qué sé, los frijoles, ¿sí? Entonces, aumentamos la temperatura, las moléculas ganan muchísima energía y empiezan a golpear pues las paredes de la pitadora con mucha fuerza. ¿Y qué pasa? Como la olla no se puede agrandar más porque el volumen es constante, lo que se dispara pues entonces es la presión, ahí aumenta la presión y esa presión es la que hace que se ablanden pues mis frijoles y bueno, la comida. Pero ojo, por eso, por las pitadoras tienen esta valvulita que se ve acá, porque si la presión pues sube demasiado y no tiene por dónde salir, pues bueno, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en, en la ley de Gay-Lussac, ¿cierto? La vemos en el almuerzo de todos los días. Entonces, ¿qué sucede acá? Que a mayor temperatura, mayor presión. Por eso decimos que es directamente proporcional, ¿vale? Bueno, como ya vimos qué pasa cuando una variable se queda quietica, pero realmente en la vida real, en un laboratorio o bueno, en la atmósfera, lo más común es que la presión, que el volumen y la temperatura cambien al mismo tiempo, ¿sí? Para esos casos nosotros usamos, no utilizamos, digamos, una fórmula por separada, sino que vamos a utilizar toda esta ley combinada de los gases, ¿sí? Que es como la unión pues de las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. Entonces esa es como nuestra fórmula. Aquí todas estas tres variables, el volumen, la temperatura y la presión van a cambiar y la única que se mantiene como constante es el número de moles, ¿cierto? ¿Y cómo saben ustedes cuándo usarla? Pues ustedes van a usar esta ley cuando en el ejercicio le den un estado inicial, es decir, unas condiciones iniciales, y el gas cambie en el estado final, donde todo varía, ¿listo? Bueno, entonces acá tenemos como un resumen de las fórmulas. Recuerden que la ley de Boyle pues es a temperatura constante, la de Charles a presión constante y la de Gay-Lussac volumen constante. Y cuando tenemos la ley combinada, la que va a permanecer constante es la cantidad de materia, ¿listo? Bueno, ¿cómo van a realizar ustedes el ejercicio uno? Ustedes en la guía tienen en total cuatro ejercicios, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar en el ejercicio uno y 2. Entonces, el ejercicio uno trata sobre las leyes de los gases y en el ejercicio 2 sobre gases ideales, pero ahorita la profe Ana María pues les va a explicar con más detalle. Entonces, iniciemos con el ejercicio uno. En su guía de aprendizaje, ustedes encontrarán tres problemas contextualizados, uno para la ley de Boyle, otro para la ley de Charles y otro para la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este primer contexto, que es la ley de Boyle, ¿sí? Todos en la guía tienen pues este mismo contexto. Dice que en un hospital los tanques de oxígeno comprimido se usan para pacientes con dificultad respiratoria
Inicialmente, el tanque tiene un volumen B1 y una presión P1. Entonces, al usar parte del oxígeno, el volumen disminuye a B2, a volumen 2, y la presión, y en este caso, pues la pregunta es, ¿cuál será la nueva presión del gas restante? Entonces, recuerden que cada uno debe escoger una letra de la guía de aprendizaje e informal en el foro. Y específicamente la tabla 2 que ustedes encuentran ahí en el anexo, en la tabla 2 se encuentran como de la A a la E los diferentes valores, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que calcular en este caso, pues es la presión 2 que es la pregunta que está haciendo el ejercicio. Entonces, esta es como la formulita que todos vamos a utilizar para ese primer ejercicio, que ya estamos dando como, bueno, acá estamos dando, aquí está, la fórmula despejada que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta es la formulita que vamos todos a utilizar para este primer escenario, que es la ley de Boyle. ¿Listo? Para el segundo escenario, que es la ley de Charles, bueno, en ese tenemos el contexto de un globo meteorológico. Estos globos son los que se lanzan desde la superficie terrestre para medir el clima, ¿cierto? Entonces dice, el globo meteorológico se lanza desde la superficie terrestre donde tiene un volumen B1 y una temperatura T1. Entonces, a medida que asciende, la temperatura del entorno desciende hasta T2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen del globo suponiendo que la presión se mantiene constante? Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Esta formulita la vamos a utilizar para calcular ese volumen que nos piden en el contexto de la ley de Charles. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado porque, como les mencioné inicialmente, siempre tenemos que utilizar nuestras unidades, por ejemplo, en este caso de temperatura, en Kelvin, ¿listo? Porque si no la dejan en Kelvin, si no hacen como la conversión, pues el resultado les va a dar mal, ¿listo? Y en el ejercicio 3, en el inciso 3, que es de la ley de Gay-Lussac, tenemos otro contexto y es, imaginen una planta de producción de bebidas carbonatadas donde se almacena dióxido de carbono en cilindros presurizados, ¿sí? Ese cilindro se encuentra inicialmente a una temperatura T1 y una presión 1, pero durante el proceso de limpieza de la planta el cilindro se expone a una temperatura T2 mucho más baja. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la nueva presión 2 del gas dentro del cilindro? Entonces aquí ya tienen la fórmula. Lo único que deben hacer es reemplazar esos valores, teniendo en cuenta que la temperatura pues debe estar en Kelvin y la presión en atmósferas, ¿no? Para saber si el ejercicio les está quedando bien, pues ustedes tienen que utilizar la lógica que les he venido diciendo pues acá como en las tres leyes. Como es un cilindro es de acero, entonces el volumen no cambia, la relación pues es directa entre la presión y la temperatura. Entonces, si al inicio tenían una temperatura alta, pues al final deben tener una temperatura menor, ¿no? Significa que la presión final también debe darles menor en el valor. Entonces, ahora que ya conocemos los contextos, ese contexto va a ser para todos igual, ¿sí? Es muy importante que ustedes revisen su anexo, específicamente en la tabla 2. Ustedes van a encontrar una tabla similar a esta que está acá, ¿sí? Pero con otros datos. Cada número, pues, cada letra tiene un dato diferente, entonces vamos a hacer como un ejemplo acá. Entonces, para nuestro primer escenario, para la ley de Boyle, tenemos una presión inicial, un volumen inicial. Por lo tanto, nuestra misión, pues, es calcular la presión 2, ¿cierto? Lo mismo que tenemos para la ley de Charles, tenemos una temperatura inicial, un volumen inicial y una temperatura final. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a resolver un ejercicio práctico para cada escenario que corresponde, por ejemplo, la primero a la ley de Boyle. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Entonces, antes de tocar, bueno, de utilizar cualquier fórmula, entonces lo primero que tenemos que hacer es la conversión de unidades, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es pasarlos, en este caso, nuestra presión a atmósferas. Como una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, lo que hacemos pues es una regla de tres simple o un factor de conversión, donde tomamos en este caso, nuestro valor de milímetros de mercurio que nos dan. Observé que todos tienen, digamos, esta misma unidad, milímetros de mercurio, entonces lo que tienen que hacer es simplemente multiplicar por 1
y dividir por 760 y ahí ya pasarían a atmósferas, ¿listo? Entonces este es el primer paso. El volumen pues ya lo tenemos en litros. El siguiente paso, como nos dan una presión inicial, el volumen inicial, ¿sí? Y un volumen final, nuestra incógnita pues es la presión. Entonces esta es la formulita que todos van a utilizar para ese primer escenario, ¿listo? Ya se la estamos dando acá pues despejada, simplemente tienen que utilizarla. Y simplemente ustedes tienen que sustituir los valores. Por ejemplo, si nuestra presión convertida fue bueno, espera, miramos acá. Bueno, aquí ya estoy dando la presión ya despejada. Aquí tenemos los valores. Entonces, anteriormente nos dio este resultado, ¿no? La presión en atmósfera 279. Lo único que hacen es reemplazan esa presión 1 acá, el volumen inicial que sería 38 y nuestro volumen final que es 29. Luego cancelan litros con litros y ya tendrían esa presión final que es lo que pide el ejercicio. ¿Listo? Bueno, acá tenemos como todas las valores iniciales que nos daban y lo que hacen es reemplazar. Ahora tenemos para el ejercicio 2, también tienen lo mismo. Bueno, acá. Revisan ustedes su tabla, ustedes tienen unos valores asignados, ¿sí? Tienen acá pues la temperatura, el volumen y la temperatura final. Lo primero que tienen que hacer es convertir esas variables en unidades absolutas. En este caso, aquí les estamos dando la fórmula. Cuando están utilizando grados Celsius, lo que tienen que hacer es sumar 273,15 y ya les quedarían a ustedes sus variables en Kelvin. ¿Listo? Entonces, como nos piden para la ley de Charles calcular el volumen final, que es el volumen 2, entonces esta es la fórmula que van a utilizar. ¿Listo? Y lo que van a hacer, bueno, acá es como el despeje, y lo que van a hacer es reemplazar esos valores en las variables correspondientes. Entonces, tenemos nuestra temperatura final, que es la T2, ya convertida en Kelvin. El volumen lo reemplazamos, dividido nuestra temperatura inicial, que serían 298,15 Kelvin. em, y ya tendrían este volumen final, ¿listo? Y para el ejercicio 3 es muy similar. Lo que tienen que hacer es lo mismo. Ustedes tienen inicialmente unas variables, en este caso presión, temperatura inicial y temperatura final. Eh, Convierten esas variables en Kelvin, que es lo que está acá. Simplemente sumarle 273. Em, y la presión también recuerden que deben convertirla en atmósferas. Entonces recuerden, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Lo que hacen es multiplicar por 1 y dividir por 760, cancelan unidades y ahí ya los tendrían en atmósferas. El siguiente paso es utilizar nuestra formulita. En este caso ya la estamos dando acá despejada, que es la que vamos a utilizar, ¿sí? Y es como el despeje. Reemplazamos esos valores iniciales que tenemos con esas en Kelvin, ¿no? En Kelvin y en atmósferas y ya tendríamos el resultado. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso ya terminaríamos la explicación por lo menos del primer ejercicio, de esos tres escenarios. Ahora el profesor Sebastián pues les va a mostrar en un documento Word cómo aparecen esos datos directamente pues en la guía de aprendizaje para que ustedes pues no tengan ya como pérdida en el momento de transcribirlos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto pues a estos ejercicios? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ellos tienen duda porque creen que es muy complicada, pero ya enseguida con el ejemplo, con la Sí, ley. ya el profe, ajá, les va a mostrar como el ejemplo y ya, pero realmente es sencillo, simplemente reemplazar los valores que le están dando, primero pues hacer la conversión, ¿no? De unidades, entonces ya el profe va a dejar de compartir pantalla para que el profe Sebastián nos explique como de forma más detallada lo que aparece ahí en la tabla y los ejercicios, ¿vale? Un ejercicio práctico. Listo, profe Jamie.
muchachos, entonces les voy a mostrar cómo es que realmente tienen que hacer su ejercicio en Word con el uso de las ecuaciones, pues, y toda la vaina. También les notifico que ya el campo está dejando ingresar incluso hasta el curso de Química General. Espero que ya todos hayan solucionado el problema. Entonces me confirman, porfa, si se ve mi pantalla. Ahí está cargando, sí, ya se ve. Listo. Muchachos, lo que están viendo aquí, pues es la guía de aprendizaje que ustedes tienen en el campus, ¿sí? Básicamente lo que tienen que descargar para empezar a resolver el ejercicio. Entonces vamos a mirar cómo es que aparece ese ejercicio 1. Entonces, mire que para cada ley, incluso no tengo que adivinar qué ley tengo que usar, sino que ya me están diciendo, para este primer ítem, use la ley de Boyle. Para el segundo ítem, use la ley de Charles. Para el tercer ítem, use la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Yo a ustedes al chat les envié todos los posibles despejes que tenían estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces solamente es que usted lea el contexto del problema, identifique qué es lo que le están preguntando, coja la ecuación del chancuco que yo les envié. Deberían de decirme mamá en lugar de profesor porque les resumí todo el trabajo de despeje. Y ya, reemplace sus valores teniendo en cuenta que esté usando las unidades correctas, ¿sí? Entonces, como siempre, aquí tenemos un ejemplo de un Word, ¿sí? En el que hay un contexto para el ejercicio de Boyle, hay un contexto para el ejercicio de Charles y hay un contexto para el ejercicio de Gay-Lussac. Entonces, vamos a empezar con el A, que vendría siendo ley de Boyle. Dice, el airbag es un mecanismo de protección en casos de accidentes en carros. Previo a un choque, la bolsa tiene un volumen de aire de 10,77 metros cúbicos. ¿Sí? O sea que aquí me están dando ya un volumen inicial, porque es el volumen antes del choque. A una presión de 560 torr. Ya me están dando la presión inicial. ¿Sí? Bien. Después del choque, es decir, ahora nos van a dar las variables finales. El airbag pasa a un volumen de 67 litros. Ustedes se dan cuenta, esas bolsas de aire se inflan, digamos que para reducir el impacto de lo que viene siendo el conductor con las partes del vehículo, ¿no? Entonces el volumen aumentó a 67 litros. ¿Cuál es la presión final en el airbag? Entonces, incluso el mismo problema me está diciendo que lo que tengo que hallar es P2. Entonces usted se viene acá a ley de Boyle. Yo les mandé a ustedes el chancuco de esto. Y mira cuál es la fórmula que tiene que usar para la ley de Boyle. Aquí está, P2 es igual a P1 por B1 sobre B2. No tiene que hacer ningún despeje, usted simplemente la copia de ahí y la pone en su Word. Torr es una unidad de medida de presión, igual que atmósferas, igual que PSI, entre otras que no me acuerdo en este momento, pero hay varias, ¿sí? Es otra forma de medir la presión. Bares también. Bien, entonces básicamente ustedes tienen que hacer una serie de 3 pasos. Esa es la que tienes que convertir a atmósferas, María Alejandra, muy bien. Hombre, Dime. se llama Torricelli, el señor, el apellido. ¿Qué? El apellido es Torricelli, Torricelli. Ah, ok. Sí, digamos que esa unidad fue nombrada así en honor al apellido del científico que la descubrió, que era el apellido Torricelli. Pues sí, se simboliza Tor con T mayúscula, ¿listo? Bien, entonces lo primero que ustedes van a hacer es apuntar sus datos. El volumen inicial es 10,77 metros cúbicos. La presión inicial son 560 torr. El volumen final es 67 litros y la presión final no la conozco, es mi incógnita. Ok. Paso 1, convertir las unidades a las unidades que sean correctas para uso de gases, es decir, volúmenes en litros, presiones en atmósferas y si es el caso, temperaturas en Kelvin. En este caso lo que tengo que hacer es coger estos metros cúbicos y pasarlos a litros y coger estos torr y pasarlos a atmósferas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar aquí a insertar ecuaciones en nuestro Word.
Entonces vamos a coger, vamos aquí, le vamos arriba donde dice insertar, ecuación. Bueno, se me está minimizando esto y no me gusta. Espera, regálame un segundito. Bueno, ni modo. Entonces aquí tengo la ecuación y me vengo aquí, escribo 10,77 metros y como es cúbicos, entonces tengo que hacer un exponente. Aquí mismo en ecuación le damos índice y adicionamos el exponente. Entonces, m elevado a la 3. Listo. Y aquí entonces entra lo que viene siendo el factor de conversión. Siempre coloco un por y una fracción. Otra vez voy a ecuación y coloco una fracción. Abajo, ¿qué voy a colocar? Siempre vamos a colocar abajo la unidad que queremos quitar. Esto ya es de la tarea anterior. Por eso va a pasar rápidamente. Nuevamente ecuación. Como la unidad de abajo es metros cúbicos, entonces coloco aquí metros cúbicos. Y como quiero llegar a litros, pues arriba coloco litros. Y luego lo que tengo que colocar aquí arriba y aquí abajo es la relación que hay entre metros cúbicos y litros. Esa yo ya me la sé de memoria. Si usted no se la sabe, la puede buscar en las tablas de conversión de la tarea anterior o en alguna página que sea pues pues que no sea cualquier paginita de X porque puede que te estén diciendo una mentira. Que tenga como algo de peso, una paginita seria, por decirlo así. Entonces yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Sí? Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar este 10,77 por 1000 y dividirlo entre 1. Entonces, ¿cuánto da 10,77 por 1000? Eso da igual, igual a 10.770. ¿Sí? ¿Qué? ¿En qué unidades queda eso? Después de que yo haga esa operación. Ajá, muy bien. Litros, dice por ahí John Marín. Muy bien, John. Esto queda en litros. Excelente. Entonces, aquí lo que acabamos de hallar es nuestro volumen 1. ¿Sí? Yo copio y pego para no tener que estar poniendo ecuaciones todo el tiempo. Este es nuestro volumen 1 en litros. Si quiere, usted llega y lo pinta de un colorcito para que no se le escape esta unidad cuando la necesite. Bien, ¿qué otra unidad tenemos que convertir? Tenemos que convertir esos torr, ¿sí? Esa unidad tan rara que nos acaban de decir aquí los profesores, en atmósferas. Resulta que la relación entre atmósferas y torr es la misma que hay entre atmósferas y milímetros de mercurio. Una atmósfera tiene 760 torr. Y entonces, espérate que se me perdió el chat, ya. Lo que vamos a hacer es coger nuevamente, insertar ecuación y empezamos. Bueno, tenemos 560 torr y lo queremos convertir. Entonces, nuevamente el por, en ecuación insertamos una nueva fracción. Abajo coloco torr, que es lo que quiero quitar, y arriba coloco atmósferas, que es a donde quiero llegar. Me quedó mal escrito. Bien. Entonces, lo que les acabo de decir es que una atmósfera equivale a 760 torr. Entonces, básicamente el procedimiento es coger este 560, multiplicarlo por 1 y dividir el resultado entre 760. Por ahí el que tenga la calculadora a la mano, que me colabore con esa división. Por ahí Joan Carlos dice 0,0013. ¿Alguien confirma ese resultado? Eso da 0,736. Ojo, Joan Carlos, con la forma en que esté utilizando la calculadora. ¿Listo? Revisa. 0,736 o 0,737, ¿sí? Se puede aproximar, no hay problema. Pero entonces, ¿en qué unidades queda esto? Esto queda en atmósferas. Y esto corresponde entonces a la presión inicial, pero convertida en atmósfera. Entonces vuelvo y lo coloco aquí y pinto esto de rojo para tener el resultado ahí todo el tiempo presente. ¿Cómo hago para que esto no se me minimice todo el tiempo? Bueno, algo que no les mencioné y es precisamente porque esto me está minimizando, es que deben de cancelar las unidades de abajo, ¿sí? Con las unidades que tenían inicialmente. Eso se pone aquí en inicio y se le pone aquí donde está como el tachoncito. Lo mismo cancelo estos torr de abajo
con los TOR de acá arriba. ¿Sí? Sino que esto se me minimiza, no sé por qué, luego lo cuadro. Bien, ¿hay alguna otra unidad que debamos cambiar? No, porque el otro volumen ya no lo están dando en litros y esa unidad es correcta para gases. Segundo paso, identificar qué fórmula debo utilizar. Entonces usted va al chancuco que yo le di, identifica la fórmula, ya lo aumento otro poquito, identifica la fórmula que tiene que utilizar, ¿sí? Y la copia aquí, tal cual como le aparezca allá. Bien. Y tercer paso, y más fácil todavía, reemplazar los valores que acabamos de obtener en esta fórmula. Entonces, nuevamente, bueno, más fácil, usted llega y copia la que ya tiene escrita, copia, pega aquí. Entonces dice, la presión 2 es igual a presión 1, borra esa presión 1 y coloca la presión 1 que tiene, 0,736 atmósferas. ¿Por qué se me está tragando la atmósferas? Por, profe Ana, ¿les puede volver a enviar el chancuco que ya envié arriba en el chat? Reenvíaselos, porfa. Volumen 1, ¿cuál es ese volumen 1? Ah, nosotros también llegamos y lo convertimos, eso es 10.770 litros. Y todo eso dividido entre un volumen 2 que era igual a 67 litros. Entonces lo que usted hace en su calculadora es que multiplica 0,736 por 10.770 y lo divide entre 67. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Eso me da mi 118,31. Si alguien me puede confirmar, eso, muy bien, John. Está atento, excelente. Recuerda usar comas para los decimales. 118,3. ¿Qué unidades quedaría esto? Ah, pues usted mira, estos litros se cancelan con los litros que están arriba y solo sobreviven las atmósferas. Eso, esta gente está atenta, bacano. Bien, Byron, bien, Luz Helena. Recuerden que todo resultado debe estar reportado con unidades, si no, les va a quedar malo. Listo, así se haría la ley de Boyle, ¿sí? Vamos ahora con la ley de Charles. Lo mismo, anota los datos que tiene. Entonces, en el contexto me decía, un globo aerostático, como el que les mostró la profesora ahorita, en reposo tiene un volumen de 16.292 litros a 18 grados Celsius. Ojo, todos estos datos que estamos dando en estos problemas puede que no sean reales. Son datos inventados porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el airbag tenía un volumen mayor antes de inflarse que después de inflarse, ¿sí? Pero pues la base del ejercicio es la misma. Ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar sus datos, que esos datos sí van a tener un poquito más de sentido. Esto es simplemente un ejemplo. Entonces, no sé si este sea el volumen real de un globo aerostático, no creo. Ya tenemos el volumen inicial, tenemos una temperatura inicial, ¿sí? Y dice, la temperatura ideal para inflar y hacer volar el globo es de 120 grados Celsius. Esto sí puede llegar a ser verdad. O sea que está la temperatura final. ¿Cuál será el valor del volumen del globo durante un viaje a esta nueva temperatura? Esto quiere decir que cuando usted va en su globo aerostático, bueno, no ha arrancado, pero llegan y prenden el mechero, calientan el aire hasta 120 grados Celsius y quieren saber qué tanto aumentó el volumen del globo. ¿Sí? ¿Por qué quieren saberlo? Porque de eso depende que usted pueda volar o no. Entonces, apuntamos los datos. Volumen inicial, 16.292 litros. Temperatura inicial, 18 grados Celsius. Temperatura final, 120 grados Celsius. Por allá Ivana ya se adelantó, hizo todas las conversiones. Bien. Y la variable, calcular el volumen final del globo. Bien, muchachos. Entonces, paso 1, como siempre, vamos a convertir todas las unidades correctas. En este caso, ¿qué no está en las unidades correctas? La temperatura 2 y la temperatura 1. Están en grados Celsius y deben de estar en Kelvin. Por ahí una compañerita ya nos envió cómo quedarían, pero vamos a hacerlo igualmente. Entonces, nuevamente le damos insertar. Bueno, creo que para esta no necesitamos tanto la ecuación, porque simplemente cogemos y que decimos que bueno, sí, para hacer temperatura 1. A ver, voy a copiar este T1 igual a 18 grados Celsius. Lo copio, lo pego acá.
Y ahí le adiciono el procedimiento que debo de hacer para pasarlo a Kelvin, que es simplemente más 273,15. Eso me va a dar el resultado en Kelvin. Si sumamos eso me da 291,15, que era exactamente lo que decía Ivana, muy bien. Kelvin. Ya tenemos la temperatura 1 en Kelvin. Si quieren la resaltan. Recuerden que Kelvin es con K mayúscula, yo. Siempre con K mayúscula porque viene del apellido de una persona. Y ahora vamos a convertir la temperatura 2 nuevamente en Kelvin. 120 grados más 273,15. Esto va a ser igual a 393,15, tal cual como había dicho la compañera. Muy bien, Ivana, felicitaciones. Subrayamos el resultado con rojito, a mí me gusta así, se ve más ordenado. Si ustedes lo hacen así tal cual, seguro sacan 5. Y entonces ya no tenemos que convertir nada más. Paso 2, nuevamente, por ahí está el chancuco para que lo revisen. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Solamente es que copian la fórmula de allá arriba de donde yo se las di. Y luego aquí llega y vuelven y la copian. La pegan aquí para reemplazar los valores. Entonces, aquí en B1 ya no va a escribir B1, sino que va a escribir el volumen inicial, que era 16.292 litros, multiplicado por temperatura 2, que se va a cambiar por 393,15 Kelvin. Y esto lo vas a dividir entre la temperatura 1, que era 291,15 Kelvin. Efectivamente, los Kelvin de abajo se van a cancelar con los Kelvin de arriba y va a sobrevivir solamente los litros como unidad de medida. ¿Cuánto da eso? Ustedes que tienen ahí la calculadora. Uy, qué rápido. María Alejandra dice 21.999,65 litros. Lo confirma John Marín. Muy bien. Entonces ese debe ser el resultado. No me voy ni a molestar en usar la calculadora. Ahora equivocaron los dos. Mentira, yo creo que está bien, porque aumentó el volumen y era lo normal, ¿no? 21.999,6 litros. Y este sería el resultado o la respuesta pues, de la parte de la ley de Charles. Ya lo confirmaron por ahí. Ojo que litros no se escribe lit, ¿no? Se escribe L mayúscula. Yo sé que de pronto algunos de ustedes se perdieron los cipas de la primera tarea, pero hay que escribir las unidades de manera correcta, si no eso también baja puntos. Bien, y para la ley de Gay-Lussac, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer el contexto. La presión ejercida por el dióxido de carbono al interior de una botella de Coca-Cola es de una botella de Coca-Cola de 0,3 litros. Ya nos están dando un volumen de la botella. Y dicen que la presión es 9.667,2 milímetros de mercurio. Sí, esa es otra unidad de medida de presión. A una temperatura de 14 grados Celsius. Si la botella es trasladada a una ciudad con una temperatura de 40 grados Celsius, o sea, una temperatura 2, ¿cuál será la presión en dicha ciudad? Entonces, mire una cosa. Aquí de pronto el contexto no es muy claro. Muy bien, Ivana. No necesito el volumen. ¿Por qué? Porque la botella de Coca-Cola es la misma aquí, en Bogotá y en la costa. Tiene el mismo volumen. ¿Listo? Entonces, este caso es el caso isocórico, donde el volumen es constante para la ley de Gay-Lussac. Este puede ser un dato para distraer, pero no lo voy a utilizar. Realmente lo que necesito tomar es la presión que me dan, que es 9.667,2 milímetros de mercurio. La temperatura inicial, que es 14 grados Celsius, puede que esto inicialmente estaba, no sé, en Bogotá, y luego lo llevaron a una temperatura final de 40 grados Celsius. Puede ser que lo llevaron para La Guajira. Esto sí puede ser, digamos, un problema en contexto real si esta presión es correcta, ¿no? Entonces, lo que tengo que calcular es la presión 2. Bien, primer paso, convertir las unidades. Entonces, vamos a coger estos 9.667,2 milímetros de mercurio que están aquí y los vamos a convertir con un por, y aquí en ecuación una fracción, sí, un factor de conversión, lo vamos a convertir a atmósferas, mmHg abajo porque los quiero quitar, atmósferas arriba porque es a donde quiero llegar. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Es lo mismo que con Thor, sí, la relación es la misma, no me pregunten por qué, pero es la misma. Cancelamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio.
Y lo único que sobrevive pues son las atmósferas. Con toda esta operación, vamos a ver si Ivana tiene razón y da 12,72 atmósferas. Y muy bien, sí, da 12,72 atmósferas, muchachos. 12,72 atmósferas. Esto corresponde a la presión inicial. Y la pinto en rojito, tal como me gusta a mí. Bien, Luz Elena, gracias por confirmar. Listo, muchachos, ahora tengo que convertir las temperaturas tal cual como convertí estas. Entonces llego y digo, temperatura 1 es igual a 14 grados Celsius, copio y pego. Copiar y pegar en Word me sirve mucho, más 273,15. Esto va a ser igual a 287,15, tal lo que habían dicho por acá. Unidades Kelvin, pinto de rojo. Y luego lo mismo con la T2 de 40. A ese 40 le sumo 273,15 para obtener la temperatura en Kelvin. Listo, esto va a ser igual a 313,15 Kelvin. Bien. Después de hacer las conversiones, volvemos a lo mismo. Vamos al chancuco que nos pasó el profesor. Identificamos la fórmula para hallar presión 2, que es nuestra incógnita. Y al final reemplazamos. Para reemplazar otra vez copiamos y pegamos aquí. Esto es también como un tutorial de cómo usar Word rápidamente, ¿no? Cambiamos presión inicial por el valor que nos dio, que era 12,72 atmósferas, por cambiamos temperatura final por el valor que nos dio, 313,15 Kelvin, y cambiamos temperatura inicial por el valor que nos había dado, que es 287,15 Kelvin. Pasa lo mismo, cancelo Kelvin, aquí en tachar con Kelvin. Y por allá Ivana, que está muy atenta y muy participativa hoy, dice que eso es 13,87. Ramón lo confirmó. ¿Qué más confirma eso? Ojo, Ramón, que no le colocaste unidades a eso, ¿no? Atmósfera. Le voy a creer. Otro más que lo confirme por ahí. Bueno, muchachos, esto sería básicamente la forma en que se resuelve la tarea, el ejercicio 1 de la tarea 3 en Word. ¿Listo? En este momento, ¿tienen alguna duda? Los invito a que pregunten porque vamos a pasar al ejercicio 2. Chicos, se hace exactamente igualito, listo, igualito que se hace la canción la misma, pasar simplemente a atmósferas, a Kelvin y luego aplicar la fórmula y ya, eso es todo. Bueno, yo no sé si es que yo estoy explicando muy bien o ustedes no me están entendiendo nada, pero nadie dice nada. Joan Carlos, Eh, la pregunta que hace Joan, pues yo lo dejaría con el coma 15, se ve más bonito. Pero pues básicamente lo mismo. qué necesidad. Sí. Listo, muchachos. Entonces, como ya se acabó esto de la explicación del ejercicio 1, vamos entonces, la profe, no sé cuál de las dos profes en este momento nos va a hablar acerca del ejercicio 2. La profe Ana María. Listo, profe Ana, entonces adelante. Es tu turno. Bueno, voy a buscar en pantalla, voy a buscar la... Listo, ahí vi la pantalla, ¿la ven? La pantalla. Sí, profe, ya vemos tu pantalla. Sí, señora. Entonces, bueno, voy a mostrarles pues ya la parte del ejercicio 2. Me vino es muy fácil. Entonces, este ejercicio no quiere dar. No quiere dar la pues. Ahora sí. Este tema es sobre leyes de los gases, específicamente del ejercicio 2.
que es de gas ideal y ley combinada de gases. ¿Listos? Entonces, ley combinada de gases, ley de gases ideal es muy fácil, ya verán que es muy sencillo de hacer. Como siempre, tienen esta calculadora, a la periódica, que hay que bajar aquí a moles. Listo, ley combinada de gases. Lo que habla la profe ahora de la ley de Boyle, la ley de Charles, ley de Gay-Lussac, esas tres ecuaciones se combinan todas en la ley combinada de gases, que es esta que adentro. Entonces, ya vamos a ver cómo se usa la unidad de trabajo. Otra vez, como en el ejercicio anterior, antes que nada es pasar las unidades a atmósferas, litros, la cantidad de masa se pasa a moles y en Kelvin. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí que nada se hace esa conversión para arrancar con las ecuaciones que son estas de acá. Ya aquí están despejadas, dependiendo de la que les pide el ejercicio. Y está P1, B1, T1, P2, B2 y P2. Entonces, bueno. Ya es un ejercicio aplicado político al del ejercicio, al del ejercicio 2. Y parecido. Bueno, entonces es de gases. Un gas hace una cantidad de cuando uno ve centígrados y cuando uno ve Celsius, ya sabe, a ver los perros, ya sabe que debe pasar esas unidades a unidades de centígrados a Kelvin, listo. Y esta presión a atmósferas. Entonces, ¿qué se hace antes de pasar las unidades a las unidades correctas? Que es atmósferas, Kelvin y litros. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hizo en la tarea 2 que entregamos, que se pasan las unidades de temperatura? Esta definición que es nueva, como nos dijo el profesor Sebastián, sino que se divida por 760 milímetros de mercurio. Y ahí nos queda ya pasada a atmósferas. Lo mismo se hace con la volumen, que se divide por 1000, nos queda ya en litros. Y ya con esas unidades están ya correctas. Simplemente lo que sigue ya luego es despejar la ecuación que necesitamos. En este caso, según este ejercicio, nos estaban pidiendo, tenemos T1 que es esta, tenemos P1 que es esta, B1, tenemos B1, tenemos P2 y tenemos B2. ¿Qué estás viendo? T2. Entonces se busca la canción que tenga que ver con T2 despejada. Entonces ya se reemplaza en la canción de T2 despejada, que ya está aquí. Tenemos ya todo, presión 2, volumen 2, T1, P1 y B1. Que sí que reemplazar y ya multiplicar y dividir. Desglosando los datos nos quedan así. Díganme ustedes en el chat qué les da este dato que les da. A ver, ¿qué les da a ustedes? Tiene que dividirla, multiplicarla de arriba y lo de abajo completo. Y luego dividir lo de arriba por lo de abajo. A que les dé. Lo que chicos multipliquen este por este. ¿Qué les da? ¿Qué les da arriba y qué les da abajo? Cuéntenme. A ver pues, chicos, el chat lo veo muy
muy solito. Entonces vamos a hacerle, chicos, cuánto da arriba y cuánto da abajo, o cuánto da completo. Entonces vean, arriba, multiplico todo lo de arriba y me da así, 1.144 por 0,762 por 13,15 y abajo multiplico y me da este de abajo, 0,703. Ahora, esto yo lo divido y ¿cuánto da esta división? ¿Cuánto da la división? 904 le da a Claudia, 184 le sale a Ivana, bueno. Muy bien, Claudia, Natalia. Muy bien, Valentina, súper. La plantilla se hace con, como está el anexo 2. Creo que se refiere a eso. El anexo 2 que es donde se hace el ejercicio. Listo, entonces así es como se despeja la temperatura 2 usando la ecuación de gas, de combinada de gases. Entonces, ahora hablando de gases ideales, un gas ideal es un concepto que se usa para describir un gas, pero en un conocimiento teórico. O sea, como si el gas estuviera en las condiciones ideales, listo. Bueno, de esa ley de gas ideal salen las leyes de Boyle-Charles, que él sabe, y la ley de Avogadro. Entonces, la ecuación de gas ideal es esta, que es PV igual a NRT, que también se, con la mnemotermia, ya la muestro, para que vean, aquí no está. ¿Cómo que se come generar pronunciadas? Por vagos nos rajamos todos. Mnemotermia de esa ecuación, para que no se nos olvide. Eso, mi profe. P por la V de vagos, N de nos, R de rajamos y T de todos. Por Eso. vagos nos rajamos todos y así se la aprenden de memoria. Por vagos nos dejamos todos, muchachos, si bien por vagos. Entonces ya saben que la ecuación es así, gases ideales. Esta R es una constante que tiene estos valores de acá, este y este. Pero en este curso se va a usar el de arriba. ¿Por qué? Porque acá estamos usando unidades de atmósferas, moles, litros y Kelvin. Aquí no usamos ni calorías, ni usamos joules, entonces se usa la cuestión de arriba, listos. Para que sepan que la R siempre es eso que está aquí, 0,082. La N ya saben que es moles, la T de temperatura, presión y volumen. Listo. Ya vamos a hacer un ejercicio igualitico al del ejercicio 2, con las numerales A y B. En el A nos están dando una masa de CO2 y están dando un volumen de 4,8 y nos están pidiendo con la presión del tanque. La temperatura es 41 centígrados. Entonces, ¿qué se hace antes que nada? Las unidades. Ya sabemos que la masa hay que pasarla a moles. Esta de aquí es a moles. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dice? Las tareas. Este T1 se pasa a Kelvin, porque debe ser Kelvin siempre, lo dijimos ahora. Entonces, ¿cómo se pasa a moles? Con la masa molar. ¿Y dónde está esa? Pues aquí la p-table
encuentro la masa molar o en Google busco la molar de compuestos y la da más fácil. Entonces, de la unidad, la masa molar del CO2 es 44 gramos por mol, entonces se hace así. Ya que la masa dividida por la masa molar nos da las moles. ¿Qué le da a ustedes? ¿Cuánto le da a ustedes? ¿Qué le da a ustedes el resultado? ¿Cuánto da 32 gramos en moles de CO2? A ver, díganme. 70,72 moles dicen Claudia y Byron. A ver, súper, excelente. Muy bien. ¿Y cuánto da la temperatura? ¿Cuánto da la temperatura en Kelvin? Ya saben que no se puede dejar en centígrados. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 42 más? Ah, eso sí. Muy bien. Ya que es muy fácil, todo se hace muy sencillo. Ahora que sigue calcular P1, ya tengo las unidades correctas. Entonces, ahora sí, calculo P1 como loco, despejo de aquí la presión. Lo que estoy indicando por el otro lado, dividiendo. Entonces, este V pasa para acá, chun, a dividir. Listo. Entonces, ¿cuál es la de P1? Si está aquí, la de presión. Entonces ya tengo moles, tengo T, tengo volumen. Y la R ya se hace que una constante que siempre igual, que es 0,82 mol a Kelvin. Yo ya ahí reemplazo, aquí sale lo que vale R siempre. R siempre vale eso, nunca cambias. Constante. ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Cuánto da este cálculo? A ver, Byron, a ver, John, Ivana. ¿Cuánto da esta multiplicación y división? Muchachos. Ivana, Byron, y muchachos Alejandra, Angelina. Pero Alejandra le dio litros y a Claudia, Natalia le dio atmósferas. La presión se calcula en atmósferas, chicos. Y una española aquí despeja las unidades y les va litros con litros, moles con moles, Kelvin con Kelvin. ¿Y qué nos queda? Atmósferas. Litros con moles, Kelvin con Kelvin, litros con litros. Nos queda 3,8 atmósferas. Muy bien. Sí, sí, sí. Listo. Muy bien. Ahora, el segundo ítem de su ejercicio 2 le está pidiendo que en la noche la temperatura disminuye. Entonces, que calcule el nuevo estado, las nuevas condiciones de que tengo ya un volumen 2 de un cilindro, presión 2. ¿Cuánto será la T2? Listo. Entonces ya tengo P1 que la calculé de antes. Tengo P1, tengo volumen 2, que nos lo da el ejercicio según la guía. También nos están dando P2, que también nos da el ejercicio, que es 1,5 atmósferas. Tenemos todo, tenemos dejar de 2 y la ecuación de ley combinada de gases. Y listo. ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Cuánto da esta multiplicación y división? Ya saben que se hace primero los de arriba, luego los de abajo. ¿Cuánto da?
Vamos a darle una galleta que conteste bien. Vamos a ver quién lo hace bien. Ivana es muy tesa. Le dio 62 Kelvin. Super, Ivana. Muy bien. Ahora, el ejercicio que está pidiendo es que T2 esté en grados centígrados. ¿Sí ven? Ojo con eso. Que aquí le está pidiendo es que esté en Celsius. ¿Cómo se pasa a Celsius? Que le resta esta cantidad a los Celsius, a los Kelvin, para que nos quede ya en Celsius. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? A ver, ¿cuánto da eso? Ramón, ¿cuánto da eso? Byron. Bien, Claudia. Muy bien. Y ya, así es como se hace el ejercicio. Ya que es muy sencillo, simplemente es que pasen todas las unidades correctas, como se pasó en la tarea 2. Y luego se convirtieron en unidades, luego se reemplaza la ocasión y listo. Muy bien, Ivana, Alejandra, super. Ya, fue madre. Ya más un ejercicio en el Word para que vean que se hace muy fácil. Entonces, profe Sebas, ¿quieres seguir? ¿Ya me toca otra vez? Ya, y una. Listo, regálame un segundito. Dudas, sugerencias, quejas, reclamos, muchachos. Eso, vayan poniendo sus duditas ahí mientras yo me acomodo. Hágale. Es muy sencillo, muchachos. Miren que el ejercicio es muy sencillo, simplemente es que las unidades queden correctas y luego despejar la caja y listo. Eso es todo. Este ejercicio es muy fácil, porque lo lo saquen con la nota completa. Es un regalito ahí para... Ana, deja de compartir, porfa. ¿Listo? ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, mi profe. Sí, se ve. Eso, muchachos. Entonces aquí está nuevamente el ejercicio en Word, lo más parecido posible al que ustedes van a tener en la tarea. Otra vez, todo masticado, como les dije ahorita. Pero pues la idea es que pues todos saquemos la mejor nota posible, ¿no? Entonces, si ustedes están atentos y hacen las cosas tal cual como les estamos indicando, pues seguramente vamos a obtener muy buenos resultados. Entonces, muchachos, ustedes van a tener un contexto, ¿sí? Como siempre, y en ese contexto van a tener que hacer, pues, varias cositas. En este caso vamos a aplicar la ecuación de gases ideales y luego la ecuación combinada. Entonces, leamos este contexto. Dice, una lata de aerosol de 250 mililitros, ahí me están dando ya un volumen, contiene una masa de gas propano, me dan la fórmula molecular del propano, de 2,5 gramos. La lata se encuentra en la ciudad de Valledupar a una temperatura de 38,1 grados Celsius. Ya ahora me están dando una temperatura y aquí me dan una masa. ¿Cuál es la presión en la lata? O sea que ya tenemos en cuenta que lo que tenemos que hallar es la presión que hay dentro de una lata. Perdón. Luego tenemos un ítem B. En la noche, la temperatura de Valledupar disminuye, por lo que el tamaño de la lata se incrementa a 260 mililitros y adquiere una nueva presión de 5,34 atmósferas. ¿Cuál será la temperatura de Valledupar en las noches? Entonces, analiza que para el ítem A no hay un cambio. Sí, o sea, no están diciendo que la lata estaba en unas condiciones y vuelve y cambia porque cambió algo, no. Como no hay un cambio, usted de una dice, a eso es ecuación de los gases ideales porque tengo que hallar la presión de un mismo estado, o sea, en una misma temperatura, en una misma cantidad de moles y en un mismo volumen, ¿ya?
Entonces, esta 1 se resuelve con gases ideales, PV igual a nRT. Y el 2, observamos que en el 2 sí hay un cambio. ¿Qué cambia? Cambia el volumen de la lata, cambia la presión y me preguntan por cómo cambió la temperatura. O sea que nada está constante. Como nada está constante y todo cambió, me doy cuenta que es ley combinada de los gases ideales. Bien, entonces el primer paso y el de siempre, convertir unidades. Vamos a coger y todas nuestras unidades las vamos a convertir a las unidades de gases. Entonces, por ejemplo, este volumen inicial, y empezamos aquí nuevamente a insertar ecuación. Y como yo quiero un subíndice para hacer volumen inicial, le coloco aquí índice y subíndice. Entonces, volumen inicial, que es igual a 250 mililitros. Debo convertirlo aquí, esto me quedó mal escrito. Mililitros. ¿A qué debo convertir el volumen inicial de mililitros a qué? A litros. Muy bien, María Alejandra. Excelente. Entonces, colocamos nuevamente un por. Vamos aquí a ecuación y adicionamos nuestra fracción. Colocamos abajo lo que quiero quitar, que son los mililitros. Arriba a los que quiero llegar, que son los litros. ¿Sí? Y colocamos la relación entre litro y mililitros, que es algo que ya debemos de conocer todos. Un litro tiene 1000 mililitros. Bien, o sea que simplemente llegamos y cogemos el 250 y lo dividimos entre 1000. ¿Eso cuánto da? Ya por ahí tiene que haber alguien que dijo. Sí, muy bien, María Alejandra. 0,25 litros. No se olviden pues de que ustedes tienen que tachar aquí lo que se cancela para que todo sea lo más correcto posible. Y si quieren que sea organizadito, pues pintan los resultados que van obteniendo. Bien, ¿qué otra cosa debemos convertir? Resulta que aquí me dan la cantidad de gas, pero en gramos. Y recuerden que para manejar nuestra ecuación necesitamos las moles. ¿Sí? Entonces vamos a coger esos 2,5 gramos. Voy a tomar este 25, lo voy a tomar nomás para ahorrarme trabajo. Ajá, tenemos 2,5 gramos. Y debemos convertirlo a moles. Entonces, muchachos, ¿cómo convierto gramos a moles? ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que yo utilizaba para convertir gramos a moles? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo convierto gramos a moles? Muy bien, Ivana. Masa molar también. Válido, las dos formas son válidas. Muchachos, tengo que hallar la masa molar, ¿pero de qué? Del C3H8, del propano. Entonces, para hallar la masa molar del C3H8, debo buscar en mi tabla periódica cuál es la masa molar del carbono y cuál es la masa molar de H. Como ustedes ya saben buscar en la P-Table, me dicen en el chat cuál es la masa molar de C. Por ejemplo, ¿nadie la ha encontrado? Yo me la sé. 15, no, ese es el oxígeno. Ojo, Valentina, que ese es el oxígeno. El carbono tiene una masa molar de 12,011. Bien, María Alejandra. Entonces, ya sabemos entonces que el carbono, tengo este Word como, ya, carbono es igual, ahorita le cambio el color a esto, 12 gramos cada mol, ¿cierto? ¿Y cuántas moles de carbono tenemos? 3, ¿cierto? Porque aquí dice C3. Ah, ok, entonces 12 por 3. Nosotros sabemos que 12 por 3 es igual a 36 gramos por mol. Muy bien. Por allá Ivana dijo que el hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo sobre mol, ¿no? Entonces sería 1 gramo sobre mol multiplicado por 8 moles de hidrógeno que hay. Esto me da un resultado de 8. Hasta donde yo me acordaba, 1 por 8 pues daba eso. Y luego para ustedes hallar la masa molar total suman 36 más 8. Es decir, que la masa molar del C3H8 es igual a 44 gramos mol. Muy bien. Esto debería estar en negrito. Bien. Tengo la masa molar. Entonces ahora cojo y tomo mi masa inicial de 2,5 gramos. Nuevamente coloco el por y coloco la fracción. Y coloco abajo lo que quiero quitar, que son los gramos, y arriba lo que quiero llegar, que son las moles. Y según la masa molar, yo sé que una mol pesa 44
gramos. Así que simplemente tienen que llegar y coger el 2,5 gramos, dividirlo entre 44. ¿Cuánto da eso? Aumentar otro poquito. Ahí. Si lo aumento más, ya no se me alcanza a ver todo. 0,056 mol. Todos coinciden, todos están atentos, muy bien. Voy a confiar en ustedes. 0,05. Uy. 0,056. Coloquemos mol. Listo, tengo las moles. Muy bien. Perfecto. Y finalmente la temperatura que me dan aquí de 38,1 grados Celsius, debo pasarla a Kelvin. Entonces coloquemos que la temperatura 1, voy a copiar este B1 para cambiarlo por T1, que la temperatura 1 es igual a los 38,1 grados Celsius que me daban allá. Uy, esto me quedó como subíndice. Ya. 38,1 grados Celsius que me daban allá, más 273,15. 311,15 dicen por allá. Sí, exactamente. Muy bien. Ah, ok, sí, como 25. Muy bien. Kelvin. Listo, ya tengo la temperatura inicial en las unidades correctas. Ahora que he hecho todas las conversiones de unidades, voy a calcular la presión inicial. Kelvin con K mayúscula, Yuranis, pero muy bien el resultado. Entonces, ustedes van y buscan el chancuco que yo les envié, con el que me enviaron hace poco de likes, cómo calcular la presión. Y es justo la que está encerradita en el globito amarillo. Presión es igual a nRT sobre B. Entonces, esa formulita ustedes llegan y la copian aquí. Yo como no la tengo, me va a tocar escribirla de cero. Entonces voy a colocar que la presión 1, voy a copiar este para usarlo. La presión 1, la presión 1 es igual a, según el chancuco, N, pero entonces eso va en fracción. Nuevamente volvemos aquí a ecuación. Bien. N por R por T. ¿Cuál temperatura? Pues la temperatura 1, obviamente. Y sobre B. ¿Cuál volumen? El volumen 1. Y entonces ahí, a partir de eso, ustedes lo que hacen es reemplazar. ¿Sí? Entonces, si quiero, copio esta ecuación otra vez y la pongo aquí abajo y empiezo. ¿Cuánto valía N? Ah, pues N, según esto, vale 0,056 mol. Por, ¿cuánto vale R? La profe Ana les dijo que R vale 0,082, pero R tiene varias unidades. Entonces, para yo representar esas unidades, voy a colocar aquí una fraccioncita porque son varias. Las unidades de 0,082 son atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Y luego eso lo multiplico por la temperatura. ¿Cuánto nos dio la temperatura? Por 311,25 Kelvin. Finalmente divido todo eso entre el volumen, que era 0,25 litros. Nini Ingrid, yo lo envié por el chat. ¿Alguien lo puede volver a enviar, porfa? El chancuco que yo envié para los despejes de la ecuación de gases ideales. Listo. Entonces vamos a analizar qué unidades se cancelan aquí. Estas moles. Uy, ya por allá hicieron el cálculo y todo. Yo apenas cancelando unidades. Se cancela con estas moles de acá abajo. Atmósferas. No lo cancelo porque no tengo que cancelarse. Kelvin. Lo voy a cancelar con estos Kelvin de acá. Sí, pues realmente son las fórmulas despejadas, sino que le decimos chancuco por como se conoce coloquialmente y por lo que les estamos ahorrando a ustedes el trabajo de que hagan el despeje, ¿no? Y litros lo cancelo con litros. Y se me demoré como 3 días haciendo esa cancelación de... Por lo tanto, la presión 1, según ustedes, después de reemplazar en sus calculadoras, es igual a 5,71. Bueno, en este caso, como el número que sigue después del 1 es mayor a 5, 5,72 atmósferas. De todas maneras, no se preocupen, si ustedes no redondean, no les va a quedar malo. No estamos pues teniendo en cuenta ese aspecto.
¿sí? Si usted coloca 5,7 está bien, si coloca 5,71 está bien, si coloca 5,72 está bien. Sí, son resultados que todos pues indican casi lo mismo. Bien, así se calcularía la presión inicial. Ahora, teniendo en cuenta que ya tengo todos los valores iniciales, vamos a calcular este ítem B, que decía que la temperatura cambiaba en las noches, no se sabe cuál es la temperatura. Sabemos que el volumen de la lata cambia a 260 mililitros. Sabemos que la presión ahora es 5,34 atmósferas y lo que no conocemos es la temperatura final, o sea, T2. Entonces, mire yo cómo tengo esto aquí. El volumen inicial es 0,25 litros, que fue el que ya habíamos convertido. La temperatura inicial es 311,25 Kelvin, que ya la habíamos convertido acá. La presión inicial es 5,8 atmósferas. La voy a cambiar por 5,72 porque anteriormente me ha dado 5,8. Seguro hice alguna que fue la que calculamos. Muy bien. El volumen final es 0,26 litros. ¿De dónde sale ese 0,26 litros, muchachos? De que aquí en el ítem B me dicen que es 260 mililitros. ¿Sí? Eso convertido a litros va a dar 0,26 litros. ¿Por qué no estoy haciendo la conversión aquí? Porque ustedes ya de su tarea 2 y de lo que les he explicado hasta ahora, deben de ser unos duros en conversión de unidades. Entonces, ya me voy saltando cositas porque confío en ustedes. Bien, y la presión 2, 5,34 atmósferas, que esa sí no la dan directamente en atmósferas aquí en el contexto del problema. ¿Listo? Bien. Segundo paso, identificar. ¿En serio ya lo hiciste? Bien. Identificar la ecuación a utilizar. Todos sabemos que la ecuación que tenemos que usar es la ecuación combinada de los gases, ¿sí? La ley combinada. Como tenemos que hallar T2, pues vamos nuevamente al Chancuco, donde están todas las fórmulas despejadas, que también lo enviamos por ahí en el chat, e identificamos cuál corresponde a T2. ¿Cierto? Bien. Cuando ya tenemos identificada la fórmula a utilizar, simplemente cogemos, otra vez la copiamos. A mí me gusta copiar y pegar esto para luego reemplazar. ¿Sí? Entonces, P2. Pues P2 era 5,34 atmósferas. ¿Sí? Multiplicado por B2. ¿Cuál es B2? 0,26 litros. Muy bien. Por T1. ¿Cuál es T1? T1 es 311,25 Kelvin. Muy bien. Y abajo debe ir P1 por B1. Pues reemplazo P1 por su valor, que es 5,72 atmósferas, el que hayamos ahorita todos juntos, por B1, que es 0,25 litros. Muchachos, si los cálculos de Ivana no fallan, pues de esta manera lo voy a hacer. No porque no confíe, sino porque lo hiciste muy rápido, o sea, incluso más rápido que yo. 5,34 por 0,26 por 311,25, esto da 432,14. Y eso lo dividimos entre 5,72 por 0,25, entre 1,43. Entonces era 432,14 entre 1,43 y da 302,19 Kelvin. ¿Qué había dicho Ivana? No, un poquito lejos. Bueno, pero bien, ¿no? Y bien, bien. Ivana, la verdad, muy pila. Te felicito por tu participación. A mí me gusta mucho eso. De hecho, creo que a todos los profes nos gusta que ustedes participen. Eh, y además, si se equivocan, pues nadie los va a juzgar. Esto es un aprendizaje y equivocarse es parte del aprendizaje. Creo que es la parte más importante del aprendizaje. A mí me da como 19, pero no sé si metí algún dato mal o algo, si algo me corrigen. Cancelamos unidades, muchachos, atmósferas, con atmósferas de abajo, litros de arriba, con litros de abajo, SL1, ya, no, ahora no se me cancela por hacer eso.
Listo. Y sobrevive solamente los Kelvin. Listo, muchachos. Eso sería la temperatura final de la lata cuando la temperatura baja en la ciudad de Valledupar. Y así es tal cual como ustedes deben de hacer su ejercicio. Si tienen dudas, es el momento para preguntar. Dime, Ana. Creo que el ejercicio los pide en centígrados, no centígrados, en Ok. Celsius. Creo que el ejercicio, sí, creo que sí. En la guía de aprendizaje les piden esa temperatura en Celsius. Entonces simplemente ustedes llegan y convierten esta temperatura que acaban de hallar a grados centígrados. ¿Cómo lo hacen? Pues de Kelvin a Celsius, lo único que tienen que hacer es restar 273,15. Y eso me da a mí 29 grados Celsius aproximadamente. Y esta sí sería ya la respuesta definitiva. ¿Difícil, muchachos? Creo que no. ¿Cierto que no? Excelente. Y ahí tenemos 15 puntos de ejercicio 2 y 15 el ejercicio 1. 30 puntos ahí ganados ahí, chicos. Ahí ya tenemos casi la mitad de la tarea 3 realizada para que empiecen a enviar sus avances. Recuerden que entre más avances envíen, pues más oportunidades tienen de ganar. No mentiras, pues más realimentación reciben y pues por lo tanto obviamente les va a quedar mejor la tarea. Y ya muchachos, pues si no tienen dudas, no veo gente preguntando nada. Profes, ¿alguna aclaración adicional? No, creo que no. Los estudiantes están muy juiciosos. También necesiten su... Ahí ya Eh, quité el Zoom. yo sé porque no ven los datos iniciales, los datos de... Bueno, La grabación, como siempre, la envío el día de mañana tempranito, porque ahorita ya voy a comer y a descansar. Alejandra, Eh, la R es una constante, siempre vale lo mismo, será como 22, siempre vale es la R. María Alejandra, esa R, tal como te dice la profe Ana, siempre en este curso la vas a tomar como 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Todo esto que deja aquí siempre también son las unidades que ella tiene. Entonces siempre toma ese valor para R y ya, valor. Muchachos, ustedes ya pueden, yo ya tengo estudiantes que ya escogieron la letra. Ojo, vayan al foro y escríbanle a su profesor qué letra van a escoger. Fíjense bien que alguien no haya escogido esa letra antes y adelante. Sí, ya pueden empezar con toda.